Bienvenidos inversores y futuros inversores. Si aún no sabes qué es el blockchain, cuáles son sus principales ventajas y desventajas, qué lo diferencia de una criptomoneda y cómo es el funcionamiento del blockchain, pues en este momento lo van a aprender. Así que vamos. Recuerden que este es nuestro curso Introducción al Mundo Cripto. Esta es la clase número 3. Ya vimos evolución del dinero, diccionario para criptomonedas y en este momento vamos a ver qué es el blockchain. Así que recuerden suscribirse y activar la campanita. ¿Qué es el blockchain o la cadena de bloques? La tecnología blockchain, como su nombre lo indica, bloque, chain, cadena. Así que es una cadena de bloques que almacenan información, pero su concepto lo hace innovador y su usabilidad es lo que le da el potencial de ser una tecnología disruptiva. El blockchain se caracteriza por ser una cadena de bloques descentralizada y pública en algunos casos, ya que se generan una cadena de bloques los cuales mantienen información y asimismo esa información genera un código. Este código se le conoce como hash, el cual va a ser vital para la creación de la siguiente cadena y asimismo validar la información de la cadena anterior. El uso de esta es básicamente las transacciones que se realizan en la blockchain. Para las criptomonedas, las transacciones serían la información y el hash sería el número de bloque. Recuerden que el hash nunca se puede repetir en la blockchain. Esto hace que la blockchain sea descentralizada y mantenga una privacidad constante, además de caracterizarse por ser segura, ya que si la información llega a ser alterada, el hash cambia, lo que significa que el siguiente bloque no podría ser válido debido a que estaría perdiendo la cadena, la conexión con el anterior bloque, lo que hace que la blockchain nos permita procesos sobre las transacciones más ágiles y rápidos, además de ser más económicos. El funcionamiento del blockchain se basa en unos nodos, los cuales pueden ser servidores y usuarios computacionales, los cuales se encargan de verificar las transacciones para agregar esa información a los nodos que correspondientemente que luego se convertirán en un bloque con un hash para así formar la red. Nodos. Recuerden que hay varios tipos de modos. Están los modos centrales, los modos mineros, los modos sencillos. Los modos centrales son los que guardan una copia de la red. Básicamente tienen una copia desde el bloque Génesis, que si no saben qué es, lo vimos en la clase pasada en diccionario para las criptomonedas. Luego de esto vienen los siguientes nodos, los cuales permiten a la blockchain crecer. Y estos nodos tienen la copia de cada uno de los nuevos bloques que se han creado. Además, validan los nuevos bloques para así agregarlos a la cadena y validar la información para toda la red. Los nodos sencillos no hacen esto, pero sí envían la información de nuestros servidores a la blockchain, donde se hará pública cierta información, como la cantidad de la transacción, la fecha y el número de la dirección que realizó la transacción, además de otros datos. Asimismo, los nodos están generando una copia completa sobre los bloques que ya se han creado, para que en caso de que uno de los bloques sea alterado, los otros nodos validen si la información es correcta o no es correcta. En caso de que no sea correcta, ya se tiene una copia sobre la veracidad de los nodos anteriores y así con la información el bloque se va a confirmar, evitando los errores y proporcionando seguridad. Tipos de blockchain. El primero es el público, donde cualquier persona puede acceder y asimismo generar un nodo que pueda ser parte de la descentralización de la información, ya que es público. Los más conocidos son Bitcoin y Ethereum, ya que para acceder a este blockchain simplemente necesitamos un ordenador y conexión a internet. Blockchain privada. Esta se caracteriza porque la información es centralizada y además el acceso a esta blockchain depende de una organización u individuo. Como pueden ver en este diagrama de Venn está la red pública y la red privada, y además de esto también encontramos la red híbrida, la cual es centralizada ya que la información va a un solo punto, pero las personas pueden acceder fácilmente. Smart contracts. Este concepto nace
en la blockchain 2.0. No se les olvide que vendrá a ser nuestra siguiente clase los tipos de blockchain 1.0, 2.0 y 3.0. Los smart contracts son instrucciones programables en caso de que se cumplan ciertas condiciones, como el ejemplo que están en las diapositivas, que es el reparto de una herencia. Protocolos de consenso y nodos de blockchain. Protocolo de consenso lo que permite es validar de una forma simultánea que todos los bloques estén de acuerdo en la información que almacena cada uno de ellos. De esta manera se han creado dos protocolos de consenso, el POW y el POS, conceptos que ya vimos en la clase pasada que les dejo por acá, diccionario para criptomonedas. Proof of Work y Proof of Stake. Proof of Work nace con Bitcoin, donde todos los nodos compiten entre sí para ver quién obtiene la recompensa por la creación de un nuevo bloque. En este momento está más o menos en 6.5 Bitcoin el encontrar el hash para un bloque. Las principales desventajas de este protocolo es el consumo de energía y además de que si el 50% de los nodos más uno llegan a un consenso, se puede cambiar la red y se pueden cambiar la información de la blockchain. Luego tenemos el POS, Proof of Stake. Este depende de las criptomonedas que tengamos almacenadas y pongamos a disposición para validar las transacciones. La gran ventaja del POS es que consume muchísima menos energía que el POW, por lo que las criptomonedas que estaban utilizando el POW están migrando al POS, como Ethereum. Diferencias entre el blockchain y las criptomonedas. El blockchain es una tecnología que almacena información, por esto su nombre, blockchain, además de que se especifica en que es muy segura, mientras que las criptomonedas es el uso de la blockchain para el registro de transacciones, ya que hay intercambios entre individuos, el peer-to-peer, sin ningún mecanismo intermediario entre ambos individuos, lo que las hace descentralizadas. Ventajas y desventajas del blockchain. Las ventajas son la descentralización, distribución de la red resistente, no existen errores y la más importante, el código es ley, por lo que está en el código se tiene que cumplir sí o sí, mientras que las desventajas son los altos costos de implementación y el consumo de energía en caso de que utilicen el protocolo Proof of Work. Y esto solo es el comienzo, así que ya saben, en las próximas clases veremos mucho más profundo la inversión en las criptomonedas. En cada clase estamos más cerca de ser criptoinversores, así que suscríbanse y activen la campanita.